Ahí empezamos a grabar. También, si a ustedes les parece, podemos contactarnos a través de las redes sociales. Yo tengo Instagram. Entonces, si los que tienen Instagram también nos podemos contactar por ahí, nos seguimos mutuamente o me siguen, Claudio Jesús Santagati, estoy así en el Instagram, así que por ahí también nos podemos contactar y después les puedo pasar mi teléfono y cualquier cosa, principalmente para los que vengan de Buenos Aires y si tienen algún problema legal me llaman, que les puedo dar una mano. Este, así que bueno. Muy buenas Em, noches, perdón que me interrumpa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué Mario, tal, Mario? ¿Cómo está? eh, sí, muchas gracias. Antes que nada, ya que está mencionando el tema de poder contactarle, no sé si para usted es posible en el chat de esta reunión nos pueda poner en contacto y de esta manera podamos comunicarnos con usted, como bien lo sugiere, si fuera necesario hacer una videollamada o mantener un contacto, usted podría compartir a través del chat para que todos los compañeros también podamos tomar nota de su contacto, doctor. Y también, mi cordial saludo, me presento, Mario Ceballos, yo también soy defensor público aquí en Ecuador, estoy en la ciudad de Quito, soy defensor público provincial y Muy pues bien. y es muy grato tener la posibilidad de compartir este espacio con un colega de su talla, mi doctor, permítame reconocerle y pues presto y dispuesto, como lo decía el compañero que dio la palabra, así con toda la predisposición y el ánimo de colaborar y sobre todo de aprender. Bueno, muchas gracias, colega, y bueno, a disposición también como defensor. Ahí les envié mi teléfono. Ese es mi teléfono particular. Obviamente le estoy dando mi teléfono particular. Eso quiere decir mesura, ¿no? Entonces, ese es mi teléfono. Pero también el tema de poder hablar por el Instagram, no sé si la mayoría tiene Instagram, es un buen sistema también de conexión. Estoy en Instagram como Claudio Jesús Santagati, así que me encuentran fácilmente. ¿Mm? Eh, Así que podemos conectarnos allí. No sé si la mayoría tiene esa red social. Así que bueno, eh, y si no, el mail. ¿Mm? ¿Alguien más quiere comentar algo? Si no, yo, si les parece, empezaría con el tema. Empezaría con el primer tema, que serían eh, el concepto o los conceptos de derechos humanos, básicos de derechos humanos. Eh, Nosotros les cuento que acá en Argentina, bueno, el tema de derechos humanos, como ustedes saben, o al menos por ahí conocen que nosotros hemos tenido, bueno, como ustedes, en algún momento todo un tema de violación masiva de los derechos humanos a partir de los distintos golpes de Estado, principalmente a partir del último golpe de Estado, del 76 al 83, y a partir de allí para acá, la introducción o el concepto de la defensa o la conceptualización de los derechos humanos para mi país ha sido fundamental, eh, desde lo conceptual, como puede ser la introducción de la materia de derechos humanos en nuestras universidades. Mi universidad de Loma de Zamora fue la primera universidad de Argentina que tuvo la materia como tal, derechos humanos, allá por el 84. Nosotros salimos de la dictadura en el 83, en el 84 ya se puso obligatoria la materia. Y después, bueno, en nuestro país ha tenido una política activa de defensa de derechos humanos, principalmente en los primeros años de postdictadura, con el juzgamiento de quienes fueron responsables y investigación y juzgamiento de quienes fueron responsables de la violación masiva de los derechos humanos en Argentina, que tuvo como consecuencia el número de los desaparecidos, ¿no? De los 30.000 o 20.000 o 15.000, como cada uno quiera, pero digo, el número masivo de personas desaparecidas en Argentina. Por lo tanto,
La temática de derechos humanos es una temática que para Argentina es de carácter fundamental, entiendo que también para el Ecuador, porque ustedes también lo han receptado y lo han incorporado a su plexo constitucional. O sea, esto está en la Constitución, ¿no? Principalmente esa recepción que el Ecuador, como en Argentina, ha tenido y lo ha incorporado a nivel constitucional. Por lo tanto, hoy todo lo que sean los conceptos y los tratados de derechos humanos, tanto en Argentina como en Ecuador, forman parte de nuestras constituciones y son basamento esencial de la convivencia social. ¿Mm? Es por eso que hablar de los derechos humanos para ustedes y para nosotros es sumamente importante como sociedad. Por lo tanto, nosotros no podemos hablar de una política criminal de combate o de persecución al delito si yo primero no hablo en cuál es el contexto en el cual lo tengo que hacer. Y cualquier política criminal o cualquier visión penal de combate al delito nacional o extranacional tiene que ser en el contexto constitucional, por lo tanto tiene que ser en el contexto de los derechos humanos. Por eso es importante, digamos, esta primera clase, desde el punto de vista de los fundamentos, ¿no? Yo, si ustedes están de acuerdo, yo les voy a compartir un material, mejor dicho, voy a compartir un PowerPoint eh, para empezar a charlar un rato. ¿Mm? ¿Se ve, colegas? Sí, Sí, doctor, sí, doctor. se ve. Bien. Em, a mí me parece importante hablar perdón, de la temática. Ahí está. De la temática, perdón, vuelvo para atrás. Pasa que quiero poner el título, no me parece. De la temática de derechos humanos desde una visión de construcción. Ustedes saben que la lucha por el derecho es una lucha que se construye, no es instantánea, ¿no? La historia de la humanidad tiene o tiene, por ejemplo, muchos momentos históricos donde los pueblos o determinados sectores o determinados grupos reclamaban sus derechos cuando los derechos eran monopolizados por quien lo tiene en la naturaleza, en el hecho. O sea, en general, el poder o el derecho, de hecho, lo tienen más fuerte, ¿no? Entonces, la conquista de lo que podemos llamar el concepto de derechos humanos es una manera interesante de tratar de igualar lo que sucede en el hecho, que es los derechos de los más fuertes con el derecho de los que no lo tienen. En este sentido, lo que voy a tratar de analizar, vuelvo a repetir, vamos haciendo preguntas, vamos participando. En ese sentido, lo que me interesa charlar con ustedes es las diferentes instancias que han atravesado el campo, llamemos, de derechos humanos, en lo que vamos a llamar su devenir o sus fundamentos filosóficos de derecho y de la doctrina, desde la primera formulación como derechos naturales hasta la actual, yo diría, construcción jurídico-política de derechos positivos o derechos constitucionalizados. Eh, ¿Por qué hablo de derechos positivos o derechos constitucionalizados? Porque hoy los derechos humanos, eh, desde el derecho al voto, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a trabajar, el derecho a un medio ambiente sano, eh, o el derecho a la paz, que son diferentes derechos, están en nuestros instrumentos marco, que son las constituciones nacionales. ¿No? Ese es el gran logro. ¿Y por qué este es un gran logro, colegas?
Porque si yo tengo constitucionalizados estos derechos, tengo el marco que ordenará todo el sistema jurídico y que hará que las normas o las leyes sean constitucionales o no, o sea, sean válidas o no, sean aplicables o no. ¿Eh? Por eso, conjuntamente con la construcción de lo que vamos a llamar un sistema de protección por parte de los derechos humanos, vamos a tener acciones para hacerlos efectivos. No sé si se entiende. ¿Se comprende lo que quiero decir? O sea, no es solamente un tema eminentemente teórico, sino que es un tema eminentemente práctico. ¿Mm? Y que da contexto al sistema jurídico de cada nación. Por eso la importancia de ellos. Y principalmente la importancia cuando esos derechos hoy están en nuestras constituciones, ¿no? La de ustedes es una constitución muy avanzada en ese sentido, muy avanzada. ¿Mm? En este sentido, los derechos humanos tienen, como les decía, en principio, una idea básica que es los derechos humanos como derechos naturales, o sea, como derechos propios per se de la persona humana, y de allí un trayecto filosófico hacia estos derechos que vamos a llamar constitucionalizados y que hoy están en la Constitución con la incorporación, yo diría principalmente en la década del 90, eh, ustedes me dirán en Ecuador, acá en el 94, la constitucionalización de los principales tratados y convenciones de derechos humanos. No sé en qué fecha anduvo en el Ecuador, pero más o menos debe ser en los 90, ¿no? ¿Alguien sabe más o menos cuándo incorporan los tratados dentro de la Constitución? Los 90, los 2000, no, no mucho más para atrás. Nadie se Doctor, anima. aquí la última constitución, luego de la última vuelta a la democracia, es del año 79. No, pero la incorporación plena de los tratados de derechos humanos con categoría constitucional, ¿cuándo se logró eso en Ecuador? Esa es la Eso pregunta. en el año, no, debe haber sido en el año 98 con la constitución de Sangolquí, antes de la Bueno, actual de Montecristi. bueno, ahí tienen. Pregunta, tarea para el hogar para los que no lo conocen. Fíjense en eso. Eso es un tema importante. Porque generalmente en Argentina fue en el 94, obviamente fue a la salida de los golpes de Estado y en proceso de adaptación a la Constitución, ¿no? Entonces, hoy tenemos esos derechos, como bien lo dice Vladimir, de carácter constitucional. Con respecto al concepto jurídico político de los derechos humanos moderno, debe decirse que se trata de un concepto nuevo, yo diría relativamente nuevo, del siglo XVIII, siglo XIX, porque ha surgido como o aparece como el hombre como un nuevo sujeto político. Eh, de hecho, la denominación eh, antigua no era derechos humanos, sino era derechos del hombre. ¿Por qué? Porque esta evolución eh, centraliza la construcción de los ordenamientos jurídicos legales en la persona humana y no en otras cuestiones, como por ejemplo, la vieja constitución argentina, la primera constitución argentina, la centralidad de la protección no era la persona, era por ejemplo la propiedad privada. O sea, a partir de la centralidad y de la protección de la propiedad privada se realizó la constitución. Hasta que se produce un cambio paradigmático y hoy la centralidad de la mayoría de nuestros instrumentos es la persona humana. ¿Mm? Y a eso agreguemos como concepto que después vamos a ver, la dignidad de la persona humana. Concepto un poquito más complicado. Entonces, ¿qué podemos decir? Hoy el sujeto político, histórico, moderno, es el hombre, un nuevo sujeto político. Y por cierto, a partir de esa idea, o sobre esa idea
del sujeto político persona, aparece un modelo de gobernabilidad llamado Estado del Derecho, que mientras que el iluminismo, principalmente lo que llamamos el siglo de las luces, será una filosofía o una filosofía capaz de darle fundamento o pensamiento a ese nuevo político, a este nuevo sujeto político, persona, que nosotros después se van a transformar desde el punto de vista de derecho en el concepto de derechos humanos. ¿Mm? Eh, ahora, no, ¿qué es lo que voy a tratar de compartir con ustedes? Es una exposición en la cual voy a tratar de centrarme en los trayectos a partir de algunos acontecimientos cuyo origen lo puse en los movimientos, perdón, en un momento, en los momentos históricos de reconocimientos declarativos, hasta la creación de lo que vamos a llamar un sistema de protección, eh, donde aparece más complejo, abandonamos lo declarativo y empezamos a lo efectivo, donde aparece eh, la inserción primera en las constituciones nacionales y después aparece el resultado de lo que vamos a llamar eh, la jurisdicción internacional y lo que vamos a llamar como la internalización de los derechos humanos, ¿no? Estos momentos son los que acá les muestro. Un momento de fundación, un momento de formación y un momento de consolidación que yo diría que es en el que estamos actualmente. Eh, siempre colegas con eh, esta aclaración. Los derechos humanos son una conquista de carácter tensional definitiva pero provisoria a la vez. ¿Por qué? Porque nos lleva a un esfuerzo continuo de protección y de lucha por la vigencia plena de ellos. O sea, vivimos en sociedades donde los derechos que las poblaciones adquieren están en continua tensión con determinados factores de poder que pretende retroceder a situaciones previas al reconocimiento de esos derechos. O sea, esto es tensional. No hay un momento de conquista o de consolidación definitivo. Por eso es importante la concientización en estos derechos humanos, la idea de la posibilidad de que esos derechos humanos sean efectivos y no sean meramente declarativos, que este es otro tema también. En este sentido, yo lo que diría que estos movimientos, estos momentos, van en una degradiente creciente, de positivización creciente. Positivización esos derechos pasan del campo teórico y filosófico a las normas, a las leyes. ¿Me van siguiendo, colegas, en los análisis? ¿Se va entendiendo lo que voy diciendo? Pasamos de un momento de reconocimiento, digamos, teórico, eh, filosófico, de debate, a una creciente positividad. Sí, Diego. Doctor, buenas noches. Y justamente una duda que tengo referente a esto que usted está hablando sobre los momentos dentro de la historicidad de los derechos humanos. Estos momentos, ¿cómo se establecen? ¿A través de tal vez algún tipo de, de evento a nivel Sí, internacional? sí, Diego, ahora lo vamos a ver. Sí, Sí, y vamos a ver la justamente, Revolución Francesa, por ejemplo. Me justamente adelanto. Sí, sí, a eso ahora era. lo voy a especificar. Eh, Primero quería hacer la presentación de los cuatro momentos y después vamos a ver por qué decimos que está el momento de fundación, por qué decimos que está y después hay cuestiones que son... eh, ahora lo explico. Antecedentes que pueden ser tomados, qué sé yo, a ver si me explico. Yo no puedo decir que el ojo por ojo, la ley del talión,
es parte del avance de la conquista de los derechos humanos. Ahora, ¿qué era la ley del talión? Para las que no conocen, ¿qué era la ley del talión? ¿Qué era conceptualmente la ley del talión? Si vos me sacás un ojo, yo puedo sacarte un ojo. Eso si hoy lo vemos desde este momento, diríamos, esto es una locura. Pero no, si lo contextúo, era un avance. ¿Por qué? Porque antes de la ley del talión estaban las hordas. Si vos me sacabas un ojo, yo podía matarte a vos, a tu familia, prenderte fuego el campo, matar a, ¿se entiende? A toda tu tribu. No había limitación en el poder punitivo de la venganza privada. Entonces, la ley del talión, ¿qué fue? Fue un avance en la limitación de lo que uno podía hacerle al otro. ¿Se entiende lo que les quiero decir, colega? Entonces, como punto, podemos decir que es parte del proceso de humanización del derecho. Ahora, ¿fue el momento de fundación? No, porque el momento de fundación es cuando aparecen algunos instrumentos un poquito más fuertes, con algunas declaraciones un poquito más fuertes, más completas, con visiones más generales. ¿Mm? Y ahora vamos a ver cuáles son. Son estas, ahora se las voy a decir. Entonces, vamos a tener un momento de reconocimiento, vamos a tener un momento de gestación, ¿eh? O de formación y obviamente el momento de constitucionalización que acá el amigo Vladimir nos decía en el año 98, en Argentina lo tuvimos en el año 94. Doctor, en el chat le puse el artículo es de la Constitución ecuatoriana del 98. Ahí está el artículo Perfecto. donde se incorpora. Bueno, acá le contesto a Diego. ¿Qué elementos vamos a poner como momento de fundación? Vamos a poner dos. Dos. Uno, la Declaración Norteamericana, eh, y otra, la Declaración de los Derechos del Hombre eh, de la Revolución Francesa. ¿Mm? Eh, Acuérdense que en estos dos instrumentos que ahora vamos a ver un poquito, eh, eh, siempre lo que se va a atender a qué es. ¿Qué les parece que aportan estas declaraciones así conceptualmente rápidamente? Sin miedo. ¿Qué les parece que aportan? ¿Una limitación a qué? Tal vez al abuso que se estaba generando por parte de autoridades. Exactamente. Siempre es una limitación al poder. Siempre es una limitación a la concentración del poder. Entonces, ¿qué podemos hablar? ¿O qué podemos decir? Primero, el momento digamos, fundacional en un momento declarativo, que ahora vamos a volver. Segundo, el momento de formación. La idea del surgimiento del Estado del Derecho, el surgimiento de lo que vamos a llamar derechos subjetivos, o sea, los derechos de la persona, ¿m? Los 1800, los 1900, y la idea de los derechos humanos bajo el Estado de Derecho. Ahí aparecen los códigos civiles, las primeras leyes de protección, aproximadamente. Y después, perdón, por eso digo, tomen nota. El momento de fundación, ahora vamos a volver. Esto es solamente para iniciar la reflexión. Declaración de Independencia Americana, Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre. Momento de formación, sobre qué vamos a pensar, a trabajar. El Estado de Derecho y los derechos humanos, el surgimiento de la idea del derecho subjetivo, o sea, del derecho de la persona como tal, y el derecho humano bajo el Estado de Derecho específicamente. Y en el tercer momento, que es un poco el momento que todavía en el cual nosotros estamos y es el más moderno, sería el Estado constitucional de Derecho
donde y la jurisdicción internacional, porque va a haber una declaración y la incorporación de tratados que después vamos a ver a las constituciones locales que van a dar origen a lo que conocemos como sistemas de protección. ¿Mm? Ese sería, digamos, la última parte o el último momento de consolidación del concepto de derechos humanos en el cual nosotros estaríamos hoy, eh, o en el cual nosotros estaríamos todavía en desarrollo. Eh, Vamos al momento de fundación, volvemos para atrás. Allí, en ese momento de fundación, eh, acuérdense, el derecho soy yo, el Estado soy yo, ¿m? El rey francés, ¿no? Eh, los derechos y esto es muy importante, los derechos eran dados al rey o eran dados al Estado y el Estado se los daba al hombre, se los daba al súbdito. No había derechos en el concepto per se de la persona. Los derechos eran concedidos y después pasan a ser derechos propios y los derechos pasan a ser reconocidos. Esto es un juego de palabras, pero quiero que sea claro. En principio los derechos eran concedidos. ¿Mm? El rey concedía derechos, daba derechos. Las personas no tenían derechos, estaban dados. El rey, el Estado, concentrado. ¿Eh? Y después aparece el reconocimiento de per se. El hombre tiene derechos per se, por lo tanto el Estado, la autoridad debe reconocer. Este es el gran cambio lógico semántico. Y acuérdense que en este esquema aparece la idea de la división del poder. ¿Cómo controlo el poder? Lo divido. Lo divido. Y aparece la res pública. ¿Mm? Divido el poder y aparece la idea de la república, con los tres poderes como lo conocemos nosotros. Pero la idea siempre es esta, el control y la división del poder. Eh, en esta idea vamos a decir, bueno, obviamente dos momentos fundacionales. Lo que les decía, la Declaración Americana de la Independencia y la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano francesa. Revolución Francesa, Revolución Americana. Eh, ¿Qué me trae la Declaración de Independencia norteamericana? Eh, Acuérdense que la Declaración de la Independencia americana surge contra quién. Un poquito de historia. Contra Gran Bretaña, doctor. Contra Gran Bretaña. Contra Gran Bretaña, acuérdense que la pelea era por los derechos de aduana, los ingleses querían cobrarle más derechos de exportación, hasta que un momento los americanos, las 13 colonias dijeron, no, hasta aquí llegó. Y aparece una cuestión muy importante que es, pues, primero, la idea del orden democrático, nosotros nos elegimos nuestras autoridades, muy interesante, apareciendo lo que vamos a llamar un, un- un nuevo orden de los siglos, sistema democrático, novus ordo seculorum, o sea, la idea de una emergencia, o sea, emerge lo que vamos a llamar un sistema democrático embrionario, y en segundo lugar aparece el concepto de los derechos inalienables como un criterio de valoración muy importante de la noción jurídica política del derecho. O sea, hay derechos que son y que no se pueden violar bajo ningún punto de vista porque son inalienables, son intocables, son inviolables. Importantísimo. Eh,
Tanto es así que esta declaración de independencia y posteriormente la Constitución norteamericana le dio, ustedes saben, carácter muy particular a la formación social de los Estados Unidos hasta la actualidad, ¿no? Principalmente en lo que podemos llamar la potestad o los derechos que tienen los estados por sobre la República o por sobre el Poder Federal, que uno lo ve en las noticias. Sistema que nosotros en Argentina tenemos todavía, nosotros tenemos un sistema federal también, a diferencia de ustedes, que es bastante también particular, donde el poder primero reside en los estados provinciales y después en la nación. Ese es el sistema americano, ¿no? Que lo tenemos junto nosotros, Brasil y Estados Unidos, eh, donde primero aparece la idea de las provincias o de los estados y después aparece el orden nacional. Entonces, en estos conceptos, como en el concepto de mi país, el poder es originario de la persona, pero también es originario del Estado o de la provincia. Y después viene la organización nacional. Entonces, aparece un nuevo sistema democrático, aparece la idea de derechos inalienables. Y para profundizar o sea, en el fondo lo que aparece es un nuevo criterio de legitimidad. Eh, Esta idea de derechos inalienables, al que Jefferson llamaba verdades evidentes por sí mismas, eh, no son una fórmula retórica del solamente de un discurso o del decir, sino, y esto es muy importante, colegas, eh, es un nuevo criterio de legitimidad sobre los cuales se va a crear la noción jurídica, en los cuales está, primero, la preexistencia de derechos humanos. O sea, ¿qué van a ser los derechos humanos? Son derechos inherentes a la calidad de la persona. ¿Mm? Y consustanciales con su naturaleza. Obviamente sobre los cuales el naturalismo posteriormente va a construir sus postulados filosóficos. Y después aparece la idea del contrato social o del pacto social, que viene de Rousseau, por el cual aquellos derechos se van a materializar y van a alcanzar su consistencia. Entonces, ¿cuál es el nuevo criterio de legitimidad? Los derechos son inherentes a las personas, por lo tanto, tiene que haber un pacto social, democrático, que los reconozca. ¿Mm? Contractualismo. ¿Han escuchado hablar alguna vez? El contractualismo. Las personas pactan y reconocen. ¿Mm? ¿Pero qué reconocen? Los derechos que son inherentes a las personas, per se. Per se. Esto es una universidad de orientación cristiana. Bueno, esta idea de que el hombre, por el solo hecho de ser hombre, tiene derechos y tiene dignidad. Lo que hacen las normas es reconocer esa dignidad. No otorgarla, la reconoce. Y esa dignidad y esos derechos son por el solo hecho de ser persona. No están no están limitados al reconocimiento y no se basan en el mérito. Tenemos derecho por el solo hecho de existir. Santo Tomás de Aquino. Para los que conocen un poco, Santo Tomás de Aquino. ¿Mm? Entonces, ¿qué me va a aportar el momento de fundación? ¿Mm? ¿Y qué significa uno y otro? La preexistencia de los derechos humanos desde el punto de vista, obviamente, de la lógica y de la historia es un conjunto de derechos naturales, ¿m? Que postula, esto es interesante, que el concepto de su ejercicio y de su goce son independientes a las relaciones sociales, políticas y jurídicas que se fundan. O sea, más allá de las relaciones o de las construcciones o los reconocimientos, los derechos existen y son anteriores. ¿Por qué? Porque viene de la naturaleza de la persona humana. Criterio de legitimidad del momento de fundación. Muy importante. Segundo, el pacto social. ¿Qué es el pacto social? Es un acto
fundacional de la sociedad política, cuyo orden y funcionamiento deben quedar íntegramente supeditados ¿a qué? Al primado de los derechos reconocidos de origen. ¿Esto qué quiere decir, colegas? Desde el punto de vista de la construcción política del orden político o del orden social. ¿Qué pasa si una sociedad política no reconoce los derechos inherentes? Pónganse en esa época. ¿Qué aparece? ¿Hay que reconocerlos esos órdenes o no en esta idea? No aparecen las revoluciones. Todas nuestras revoluciones tienen este basamento. Órdenes sociales que no reconocen derechos. Por lo tanto, podemos ir a la revolución. Revolución francesa, la revolución de independencia americana, la revolución mexicana, la revolución rusa, tienen que ver con esto. Un pacto social que no reconoce derechos. Por lo tanto, podemos rebelarnos. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque son criterios de legitimidad. ¿Cómo sería en el momento de fundación los dos criterios de legitimidad? Reconocimiento de derechos y pacto social que los reconozca. ¿Se entiende, colegas? El primer criterio. Segundo punto del momento de fundación, la Revolución Francesa. 1789, la Revolución Francesa, el rey Luis, el corte de guillotina, la Declaración de los Derechos del Hombre que va a marcar el fin del antiguo régimen. Y yo diría que el análisis rápido de la Revolución Francesa va a dar un giro fundacional al proceso de construcción de lo que vamos a llamar el nuevo paradigma de los derechos humanos. Mm. Eh, Revolución Francesa guiada bajo la idea de tres cuestiones. ¿Se acuerdan? Libertad, igualdad y fraternidad. Bien. Libertad, igualdad y fraternidad. Que no sé si ustedes saben que la tercera se agregó después, porque la primera original no era fraternidad. ¿Cuál era? ¿Alguien la sabe? Propiedad. Había que discutir la propiedad. Pero bueno, la Revolución Francesa después terminó siendo una revolución de carácter burgués en algún punto, entonces bueno, el tema de la propiedad pasó a ser de la fraternidad. Pero bueno, ¿qué nos aporta la expresión de derechos del hombre? Es una concepción eminentemente jurídica también del derecho, con un concepto que enfatiza, yo diría inequívocamente, el origen humano de los derechos, en contraposición a el concepto anterior en el cual el derecho procedía de la divinidad, entonces era concedido. Y como el rey y como los reyes, quienes eran los representantes de Dios, era quien otorgaba el derecho. O sea, el derecho, en el concepto de la Revolución Francesa, ya no es más una dádiva, no es más una gracia. ¿Mm? Y en esto coincide, obviamente son en el mismo tiempo, ¿no? Contemporal con la Revolución Americana, ¿no? Derechos inherentes a la persona humana. O sea, o sea, eh, derecho como condición inherente a la persona humana. Coincide con la independencia americana. En este momento de formación, tanto la independencia norteamericana del 76 como la Revolución Francesa del 89
según su propio aporte, digamos, de lo que vamos a llamar los derechos del hombre, serán dos acontecimientos fundamentales para dar origen a lo que vamos a llamar el derecho liberal moderno. ¿Mm? Cuando yo hablo del derecho liberal moderno, eh, no hablo de Milei, que acá en Argentina dice que es liberal, sino que hablo de este liberalismo que reconoce derecho, ¿no? Eh, Así que esto es el origen, ¿m?, de esta idea del derecho liberal moderno, que me va a dar que en los aspectos más generales ha dado y ha configurado la base, yo diría, de nuestras constituciones, ¿m?, y de nuestros ordenamientos jurídicos actuales, eh, dando una incidencia, diría yo, al diseño normativo de matriz liberal forjada a fin de los 800 y a comienzos del siglo XIX, dando origen a todo lo que fueron las revoluciones. ¿Eh? ¿Cuándo fue la revolución de la independencia del Ecuador? 24 de mayo de 1822. Bueno, cerca de la nuestra, ¿m?, cerca de la Argentina, en 1816, sí, en esa misma época, dio fundamento a estas revoluciones, y posteriormente, cuando nos dimos constitución, al ordenamiento jurídico, o sea, lo que vamos a llamar el derecho liberal moderno, eh, con este basamento fundacional de estos dos momentos históricos. Eh, Y esto no solo trajo como base, la concepción del derecho, em, como expresión de la libertad frente al sujeto o frente a la injerencia estatal, ¿no? Estoy yo, está el hombre, alto estado, alto estado. Sino que aportará base, yo diría, sobre las cuales se nos asienta nuestra racionalidad política actual, con las dos grandes tradiciones jurídicas que son el naturalismo y el positivismo. O sea, el derecho, esa corriente que considera que el derecho viene en la naturaleza del hombre, y aquella corriente que considera que el derecho es una construcción, ¿m?, que debe pactarse y que se debe reconocer a través de las normas. El positivismo, el naturalismo. Para los que no son abogados, más o menos esa es la diferencia. Eh, no sé qué cantidad de colegas tenemos que no son abogados, pero les pido que ellos pongan, si alguno le necesita alguna eh, aclaración un poquito más profunda, indudablemente la voy a hacer. O sea, en esta primera fase, en esta primera fase, la burguesía emergente, porque acá aparece la burguesía, esa clase comerciante, aquellos políticos, parte de la iglesia. Acuérdense en nuestros movimientos, piensen en la etapa revolucionaria de nuestros países. ¿Qué teníamos en esas revoluciones? Teníamos abogados, teníamos comerciantes, teníamos pequeños burgueses, teníamos sacerdotes, ¿no? Aparecen una burguesía que postula estos nuevos derechos fundamentales del hombre y del ciudadano, y quedará formado con lo que nosotros llamamos, por la declaración de Bill and Rights, declaración americana, y la declaración francesa. Entonces yo diría, bueno, primeros dos aportes en este sentido, y la aparición de lo que vamos a llamar un nuevo sujeto político, eh, que los derechos humanos en tanto construcción jurídica surgen de allí. ¿Mm? Surgen de allí. Y ahí aparece principalmente como sujeto jurídico nuevo, colega, el ciudadano. ¿Mm? O sea, el ciudadano que me da partida al proceso de independencia, independentista de nuestros países, que va a ir
adquiriendo mayor consistencia y mayor visibilidad en el siglo XIX. La idea del ciudadano. ¿Mm? La idea de aquella persona que tiene derechos y que el Estado debe reconocer y que debe fomentar y que después debe materializar. Pero eso es posterior. Pero en principio esta idea eh, en este momento es la aparición de este nuevo sujeto llamado a derrocar al viejo sujeto que era el sujeto súbdito del antiguo régimen. Y sobre este protosujeto, si quieren llamarlo de alguna manera, político, ciudadano, va a aparecer, va a querer abandonar la idea del concepto de súbdito, dando origen al paradigma mismo de los derechos humanos y su ejercicio. Entonces, ¿qué me va a aportar el momento de fundación? ¿Qué les parece, colegas, como para redondear este momento? ¿Quién se anima a hacer una síntesis conmigo? ¿Qué me va a aportar? ¿La hago yo, la primera síntesis? Anímense conmigo. Primero, el concepto de que los derechos son inherentes a la persona. Segundo, la existencia de un pacto social que va a ser el que reconoce esos derechos. ¿Eh? El contractualismo. Tercero, la aparición de un nuevo sujeto político que va a contradecir a un viejo sujeto político que se llamaba súbdito. El súbdito era quien obedecía a la autoridad, al rey, que era o poseía derechos que el rey o que el Estado al cual ese rey representaba le otorgaba. Y aparece ese nuevo sujeto político al cual nosotros vamos a llamar ciudadano, que obviamente aún hoy se reconoce o aparece en expansión. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta, colegas? Del primer momento de fundación, del momento fundacional. Ninguna. Bien, acuérdense que en derecho el silencio implica consentimiento. Acuérdense que en derecho implica consentimiento. O sea, doy por entendido todo. Si yo mando un telegrama, una carta de documento y no contestan, quiere decir que lo que se dijo en esa carta de documento o en ese telegrama es cierto. Entonces, si hay silencio, yo doy por comprendido. Bien. Un tema, una cuestión más antes de abandonar este momento de fundación. En el momento de fundación aparecen los primeros antecedentes. Yo tomé dos, los dos más importantes, pero acá también podríamos poner las cartas de Juan Sin Tierra, la declaración inglesa, no sé, las cartas de Aragón, también previas, españolas, bueno, todos aquellos documentos que puedan dar una sumatoria, pero digo, yo tomé dos hitos, los más importantes, los más fundantes. Bien, vamos al segundo momento, que es el momento de formación, que yo diría de los 1800 a al 1900 más o menos. Y en este momento va a aparecer la expresión o el surgimiento de lo que vamos a llamar el Estado de Derecho, eh, el surgimiento de los derechos subjetivos, y bajo la expresión de Estado de Derecho vamos a decir o vamos a nombrar eh, aquello expresión que designa que al ordenamiento en el cual los poderes públicos son otorgados constitucionalmente y ejercidos por una ley previa. ¿Mm? Así, el Estado de Derecho tiene un principio de racionalidad que tiene que ver en este juego de normas basamentales
que toda sociedad tiene, en el cual están en las constituciones. Las constituciones ustedes van a ver que no solo hay derechos, ¿qué otra cosa hay en las constituciones? Hay todo un catálogo de derechos y qué otra cosa hay en las constituciones muy importante para los países. A ver, los abogados, ¿qué hay? Hay derechos, un montón, pero ¿qué más hay? Garantías, Obligaciones. doctor. Declaraciones, garantías, pero ¿qué más hay? Hay otra cosa más, también muy importante. Obligaciones. Tratados. Perfecto. Pero, ¿cómo? Tratados. Obligaciones, les decía yo. Está bien, derechos, obligaciones, garantías. Seguimos con el conceptual. Hay otra cosa más en las Tratados. constituciones. Principios. Eso sigue siendo conceptual. ¿Qué Presidenciales. otra cosa más hay? Garantías constitucionales. Sigue garantías, derechos, principios, pero hay otra cosa más. Organización. Exacto, ¿quién dijo eso? Ramón Cruz. Ramón. La organización. Yo veo la constitución ecuatoriana y voy a ver un montón de derechos, principios, garantías, muy bien lo que dijeron, y cómo me organizo para que esos principios, garantías, derechos, deberes, obligaciones se materialicen. ¿Y cómo me organizo la sociedad? República, monarquía, ¿eh? Si tomo la república, cómo elijo el presidente, cómo funciona el poder judicial, cómo funcionan las cámaras. Entonces, ¿qué voy a tener en el Estado de Derecho? Una nueva racionalidad, vuelvo a repetir, se le va a otorgar a los poderes públicos un determinado rol y va a aparecer lo que vamos a llamar la regla de la mayoría, o sea, la idea de que el poder es otorgado primageniamente al pueblo y el pueblo, por decisión mayoritaria, lo otorga a sus representantes por oposición a qué? Al Estado monárquico o al Estado teocrático o al Estado en el cual el rey prevalece sobre la voluntad de sus súbditos, o sea, la democracia. Entonces, ¿qué me va a parecer? Una nueva racionalidad, lo que vamos a llamar el Estado del Derecho, o sea, el Estado de la vigencia de las normas y la aparición de la regla de la mayoría. ¿Mm? Muy, muy importante, ¿eh? La regla de la mayoría. O sea, en este nuevo modelo de gobernabilidad, en el cual abandonamos el rey, abandonamos al enviado o al representante de Dios en la tierra y su voluntad, como en el rey, aparece un modelo de gobernabilidad nueva, de racionalidad liberal, como veníamos viendo, basado en que los derechos inherentes los tiene la persona, los tiene el ciudadano, y en cuyo interior se articularía lo político, lo jurídico, lo social, según esta regla de la racionalidad liberal, y si se quiere, en el contexto latinoamericano, inaugurando la nueva modernidad con la consolidación de lo que vamos a llamar el sujeto de derecho, o sea, la persona, como contracara al poder político sin límites y principalmente la persona como portador de límites que se le imponen al poder. O sea, el poder no puede avanzar en determinados límites que se le ponen. Por eso ustedes acuérdense que en la racionalidad liberal es central la propiedad privada. ¿Eh? Cuando ustedes leen las primeras constituciones o los primeros códigos, la propiedad privada era absoluta. El Estado no podía avanzar. De hecho, en el Código Civil argentino, no sé si acá hay civilistas, pero el Código Civil argentino decía que en el comentario, ahora obviamente cambió, ¿no? Pero en el comentario decía, el dueño es dueño de la cosa desde los cielos hasta el infierno. O sea, fíjense el concepto de absoluto de la propiedad, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que el Estado avance sobre la cosa. Entonces, como contracara al poder político hasta ese momento reinante, los leyes, la monarquía creciente, el triunfo de la revolución, aparece esta racionalidad liberal que me va a cambiar la forma de organizarme, obviamente la forma de darme poder,
la construcción de las instituciones democráticas. Y en segundo punto, puede decirse que se configura, yo diría en términos de Rawls, eh, una nueva razón pública. O sea, una nueva ratio, una nueva gobernabilidad con un sistema de gobernabilidad liberal basado en elección democrática. ¿Mm? Y en esta nueva gobernabilidad, en esta nueva public reason, diría Rawls, aparecen, yo diría, esto, los derechos los subjetivos como límite al poder político. ¿Mm? O sea, sobre este paradigma en el espacio de lo político, tal como surge en el Estado de Derecho, se articula bajo la tensión entre el poder estatal y las libertades individuales, ¿Mm? Dando nacimiento a lo que vamos a llamar la matriz política liberal, eh, racionalizada a través de la filosofía que me va a dividir lo público de lo privado. ¿Mm? ¿Se entiende? O sea, aparece el límite de los derechos subjetivos, al límite del poder político, o sea, lo que podríamos llamar, si uno habla, ahí nos pide el programa hablar de las generaciones de los derechos, ¿se acuerdan? La primera generación de los derechos básicos, ¿eh? Los derechos del ciudadano, los derechos que primero aparecieron, ¿eh? Llamados primera generación de los derechos, donde el Estado lo único que tiene es que abstenerse, no tiene que intervenir, tiene que abstenerse. ¿Eh? Derecho a la propiedad, derecho a la vida, derecho. ¿Mm? O sea, una racionalidad nueva, el triunfo de la libertad individual, el derecho al libre pensamiento, el derecho a la opinión, el derecho a la religión. No tienen que intervenir el Estado. Derechos de lo que vamos a llamar primera generación. Eh, y que posteriormente eh, se analizará, eh, yo diría, en palabras de Habermas, en lo que sería la tensión entre la esfera pública y la esfera privada. O sea, este binarismo entre dos puntos y hasta dónde lo público puede avanzar y lo privado puede avanzar. Hasta dónde puede haber control, hasta dónde no puede haber control. Y acá se pone en juego todos los derechos. Por ejemplo, no sé, tensión en Argentina, no sé cómo está en Ecuador, libertad de prensa. ¿Hasta dónde la prensa puede hablar? ¿Hasta dónde no? ¿Hasta dónde hay que controlar? Por ejemplo, la propiedad privada, el dinero en los bancos, la libertad de movimiento, tensión entre la esfera pública y la esfera privada. No sé si este conflicto aún vigente y que es un componente fundamental entre lo que vamos a llamar el derecho subjetivo, opuesto al poder estatal, sigue dándose. En mi país esto está a la orden del día. No sé cómo está en Ecuador, pero en Argentina está a la orden del día esta tensión entre la esfera pública y la esfera privada, la intervención estatal, el retroceso del Estado, donde el Estado dice, no, esto es tema eminentemente privado, esto es un tema público. Bueno, y en el caso de Argentina, retrocediendo la presencia estatal y dejando que avance el, la esfera privada, digamos, ¿no? No sé si esto lo ven ustedes en el Ecuador, en Argentina es muy, muy, muy claro. Eh, en este sentido, eh, el Estado de Derecho concibe los derechos subjetivos como un contrapeso sobre el poder público. O sea, yo diría que los derechos subjetivos son, como para los abogados son las garantías constitucionales y como un viejo eh, procesalista argentino decía,
los derechos subjetivos son como las garantías constitucionales. ¿Y cómo son las garantías constitucionales y los derechos subjetivos? Como la espina del erizo. Ustedes tienen erizo de mar, ¿no? ¿Se puede tocar el cuerpo del erizo? ¿Alguien agarró un erizo alguna vez? ¿Se puede tocar el cuerpo? No. ¿Por qué? ¿Por qué? Las espinas. Por las espinas. Entonces, los derechos subjetivos son esas espinas que protegen lo que no se podría tocar, las espinas del erizo, ¿no? Esos son las garantías, esos son los derechos subjetivos, es decir, de Vázquez, un procesalista argentino. Esos son los derechos subjetivos que aparecen como equilibrio al poder estatal. Y allí aparecen estos surgimientos de los derechos subjetivos dentro de la matriz liberal, individual, eh, en el siglo XX, XIX, donde se prevalece obviamente los derechos del hombre y del ciudadano, y se viene a conformar específicamente un catálogo de derechos consagrados y promulgados posteriormente la Declaración Americana y la Declaración Francesa, y que después van a estar receptados ¿en qué? En las constituciones de los estados que en el siglo XIX ¿eh? Empiezan a tener constitución o empiezan a tener independencia. En el Ecuador, no sé cuándo fue la primera constitución, en qué año, ¿alguien me puede decir? 1830. 1830. Bueno, 1830 nace el Estado de Ecuador, pero la República en 1835. bueno, bien, nosotros recién en el 53. Nosotros como tuvimos guerra civil, en Argentina tuvimos guerra civil y primero estaban las provincias, después que peleamos, después de 1816, de la independencia hasta el 53, guerra civil. Y después vino un pacto y después viene constitución. Fíjense la diferencia. O sea, nosotros la tuvimos la constitución casi 40 años después que ustedes. Pero más o menos la matriz constitucional ecuatoriana del 30, del 36 o del 30 y pico, como me dijeron, y la del 53, Argentina, seguramente si las comparamos son muy parecidas, porque están influenciadas tanto por la concepción de la Revolución Francesa en cuanto a derecho, tanto en la concepción de organización jurídico-política de la Constitución norteamericana. Ahora bien, ¿cuáles son esos derechos subjetivos? Yo diría, vuelvo a repetir, o derechos de primera generación eh, que aparecen en este momento de formación. Acá tienen algunos. Los derechos básicos. ¿Mm? Bajo lo que vamos a llamar derechos subjetivos, vamos a englobar los derechos básicos de la ciudadanía, los derechos que tiene todo persona por el solo hecho de ser ciudadano, eh, la libertad civil, la protección de la libertad personal, obviamente, y la libertad de expresión de la fe y de la conciencia, ¿eh? La libertad de prensa, miren, la libertad de movimiento, la de ir y venir, la de contratar, la de comprar, la de adquirir, la igualdad jurídica y la garantía de propiedad. Eh, Obviamente, para tener estos derechos, ¿qué categoría tenés que tener en ese momento? Ser Ciudadano. ciudadano. Exactamente. Acuérdense que los que no tenían reconocimiento de ciudadanía no tenían esos derechos. Aún en estados como Brasil, que abolió esclavitud en 1894. ¿Mm? O sea, la categoría era para el ciudadano. El que tenía estos derechos subjetivos era el ciudadano, pero para ser ciudadano tenías que ser reconocido como tal. ¿Mm? Y a veces la ciudadanía plena
fíjense la organización política de nuestros países, tenía que ver con tener propiedad. Si vos tenías propiedad, eras ciudadano pleno. Si no tenías propiedad, no tenías ciudadanía plena. Entonces, más allá de cada país cómo reconoce el carácter de ciudadano, yo les diría que estos son los derechos subjetivos básicos, ¿m? O sea, un catálogo de derechos básicos que se complementan y que superpone y que supone tres o cuatro cuestiones. Eh, no solo la libertad de poder, que se da en una república, sino otras tres cuestiones. Una, la independencia de los jueces, del poder judicial. O sea, la seguridad en la administración de justicia, la implementación, que inclusive las constituciones lo tienen, no sé, la de ustedes lo tenían, la nuestra original la tenía y nosotros recién lo estamos implantando, que es el juicio por jurados, donde el ciudadano decidía, práctica que viene de la Constitución norteamericana y muy desarrollada así, independencia de los jueces. Hoy leo que en Ecuador no, perdón, en México, no sé si leyeron las noticias, se eligió el Poder Judicial por voto, con listas electorales. Bueno, independencia de los jueces, no sé cómo van a ser, porque una de las características del Poder Judicial es que el Poder Judicial debe ser un contrapoder para controlar a los otros dos, pero bueno, no sé cómo van a ser. Segundo, un gobierno de carácter constitucional, superditado a la ley, obviamente con la existencia de un sistema representativo, y por supuesto un poder legislativo que recoja bajo normas y leyes las aspiraciones y los valores consagrados por el conjunto social, expresado en lo que después fueron los partidos políticos, ¿no? Cada partido político expresa un conjunto de un sector de aspiraciones y valores de un sector de la población, se representan en el poder legislativo y el poder legislativo hace las normas o hace las leyes, eh, al menos en una república en principio. Así, bajo estas condiciones, ya descriptas, yo diría, puede decirte que el Estado de Derecho decimónico, o sea, o fundacional, del momento este de formación, se va a caracterizar por esto que les pongo acá. ¿Mm? Por esto que les pongo acá. Primero, la emergencia de un sujeto político, o sea, el nacer de un sujeto político en tanto titular de derechos. ¿Mm? La persona es titular de derechos, no es reconocida, es titular del derecho. Surgimiento del derecho de ciudadanía, entonces ahora somos ciudadanos, por lo tanto somos un sujeto político. Obviamente después aparece la idea de la elección, del sufragio, bueno, esto es posterior, pero en principio yo diría que esto funciona así. La delimitación de la esfera de lo público y de lo privado. Acuérdense de estos derechos que podrían ser inalienables, esto que les decía recién de las espinas del erizo. El derecho como coto vedado al poder político, hay que reconocerlo, hay que verlo, hay que limitarlo. Y el derecho como constitutivo, con natural, a un derecho que antiguamente era otorgado. O sea, lo que diría yo, un derecho de carácter inherente, inherente a todo esto. Entonces, ¿en qué se caracteriza el momento fundacional? Primero, el primer momento, reconocimiento de los derechos inherentes de la persona, el pacto social y la aparición de un nuevo, primer momento, para ir terminando la clase de hoy, primer momento,
surgimiento del ciudadano, surgimiento del pacto social y surgimiento de un nuevo sujeto político. Segundo momento, el momento de formación, reconocimiento de lo que vamos a llamar el Estado de Derecho, ¿con qué? Con el ciudadano, la división y la esfera de lo público y lo privado, el derecho vedado al poder político, la división de poderes y el derecho constitutivo no otorgado, sino reconocido. ¿Mm? Con esto avanzamos, y si a ustedes les parece, yo estoy cansado ya hasta ahora, ya hace 1 hora y media que estoy hablando, no me tomé, no sé cómo hacen con los profesores, ¿se toman un break en algún momento? ¿Cómo hacen? Se van de largo, profesor. ¿Se van de largo? Sí, 2 No, horas. no. Yo si hablo todo el tiempo 2 horas me muero. No, no, es mucho. Si no, yo tengo que cortar. Entonces yo les voy a dejar acá. Yo hoy estuve hablando 1 hora y media. Así que si ustedes quieren, corto acá y retomamos mañana a la misma hora. Antes de esto, ¿se entendió? Sí, Me importa mucho, su parecer. ¿Tenemos alguna pregunta, colegas? De mi Veo, parte, todo, buenas noches. sí, Disculpe, sí, de mi parte todo bien hasta el momento. Son cosas concretas que usted nos está dando y le va entendiendo. De paso, muchas gracias. bueno, muy, muy importante, colegas, que ustedes me cuenten, inclusive, bueno, podemos hablar sobre alguna otra cuestión que tenga que ver con la clase y alguna cuestión que por ahí tiene que ver con lo local o alguna cuestión que a ustedes les interese. Lo que sí les pido es, si pueden prender las cámaras, así nos vemos y les conozco las caras y puedo eh, conocerlos, ¿no? Eso, vuelvo a repetir, es muy importante para mí esta idea, así también puedo tomar una foto de la clase eh, y verlos a la gran mayoría eh, de ustedes. Eh, ¿Alguna pregunta, colegas? No, doctor, por el momento no. Bueno. La gran mayoría son abogados, ¿no? Pero tenemos de otras profesiones, pero la gran mayoría, muchos abogados, lamentablemente somos muchos los abogados. Me gustaría también saber los pareceres de los colegas de otras profesiones, que sé que hay algunos, que por ahí hacen un aporte más interesante del que puedo hacer yo. ¿Eh? Pero bueno, si no hay más preguntas, eh, nos vemos mañana, ¿les parece? A las 20 horas mía, yo estoy 2 horas antes. Acá ya es horario hace rato de cenar, así que estoy bastante desfasado en el horario. Y sí, Vladimir, Doctor, solo pues ya por fuera, ya que va a terminar la clase, por fuera de eso, pues estaba revisando la cuestión de la materia y no hay trabajos por semana, ¿no es cierto? Hay solo un trabajo para todo el sí, módulo. eso yo voy a hablar bien. Voy a hablar bien. Entiendo que vamos a hacer un trabajo solo final. Yo creo que vamos a hacer eso, si a ustedes les parece, pero yo lo quiero hablar bien como yo soy invitado, tengo un régimen un poquito separado, yo no quiero atosigar con tarea, pero déjenme, mañana les cuento. Yo me Doctor, pongo y mañana les cuento. En principio, mi idea sería hacer un trabajo final y después ver cómo yo pongo una nota y esa sería la idea, pero no sé si me lo permite el sistema. No sé cómo ya, hacen. otra cosa, ya, ¿Cómo? y otra cosa, tal vez va a subir al sistema lecturas, algunos papers tal vez sobre su materia, porque no estaba buscando y no, solo ahí está la guía del curso.
Sí, yo lo veo. Yo, por ejemplo, esto que les acabo de decir, que es un tema, yo, por ejemplo, qué me diría? Bueno, lean algún tema que ustedes puedan ver sobre las generaciones de derechos humanos. Yo puedo ver si puedo subir alguna cuestión, me tengo que poner y subir, pero lo tengo que armar. Pero digo, desde ese punto de vista no se hagan problema que yo puedo aportar alguna cuestión. Listo, doctor, gracias. ¿Mm? Bueno, espero que les haya entretenido la clase y bueno, los vemos mañana, si Dios quiere, a la distancia. ¿Mm? Gracias, Gracias, doctor. profesor. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gracias, Buenas doctor. noches. Un Una gran buena noche. doctor. abrazo. Hasta mañana. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Buenas noches, doctor.